¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Bienvenidos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por el Espíritu Santo y organizado gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanos de distintos países que somos uno solo. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Mi nombre es Madeline González y hoy me encuentro desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. En esta mañana seré su anfitrión, aquí su host y a la misma vez en la transmisión por nuestro canal de YouTube. Estaré allí apoyándolos. En el soporte técnico me acompaña Lina Córdoba desde Argentina. Lina nos apoya con los ingresos aquí en el chat, aquí en Zoom, con el chat, con todo lo referente al Zoom. Gracias, mi amada Lina, por aceptar este amoroso servicio. Y en la traducción hoy nos acompaña nuestra amadísima maestra, Catalina Díaz. Gracias, mi Cata. Ella está desde Bogotá. Será nuestra hermosa traductora en esta mañana. Bueno. Y ustedes sabían que hoy teníamos invitado a nuestro hermano y maestro Rafael Jordan, pero se le presentó un inconveniente. Pero como ustedes saben que el curso es práctica y entrenamiento, entonces nos ha enviado dos hermosos ángeles y ellos son Alden y Darla. Alden ahorita en un ratico entra, Darla, perdón, en un ratico entra, pero aquí está con nosotros nuestro amado Alden. Y el tema que traía Rafael era los milagros 101. Y nuestros hermanos también nos van a hablar de ese tema en el día de hoy. Alden y Darla están en Wisconsin. Así que gracias, amado maestro, gracias por haber aceptado la invitación. Y nada, te escuchamos en las salas de usted. Gracias. Hello, welcome you all. Thank you for being here with us. And as you know, today's session was supposed to be given by Rafael, but he wasn't able to be with us. But as a course is very practical in forgiveness and let us being guided by the Holy Spirit today. The same Holy Spirit brings us two beautiful angels, Alden and Darla. We're here with us talking about Miracles 101, who was the title given to Rafael for this session. So thank you all. Here with us is Alden, and Darla will be hearing just in a moment. So thank you for being here, Alden. You're very welcome. We're honored to have you here, and the session is all yours. Okay, thank you, Catalina. And thank you, Madeline, and everyone at Uncursodemilagros Universal. I'm really happy to be here, and I guess we can. Gracias, Madeline, gracias, Catalina, Lina, y todo el personal de Uncursodemilagros Universal. Estoy muy feliz de estar acá. And I'm very happy to see my friend Elixa here. Estoy feliz de ver a mi amiga Nelix acá. And to be filling in for my friend Rafael is a real joy to me. Estar acá llenando este espacio de Rafael es de gran dicha para mí hoy. Yeah, I haven't seen him in 4 or 5 years. No lo he visto en 4 o 5 años. So this reminds me that I need to get back in touch. Y esto me recuerda que debemos estar más en contacto. So he had the idea of Miracles 101. Y él tenía la idea de Milagros 101. And that's a university idea of 101 means a very beginning class. Y esta es una idea universal del 101, 101. Es un concepto como de principiantes. And we're always, and that it doesn't matter who you are, we're always at the very beginning.
Y no importa quién eres o dónde estés, siempre estás al puro comienzo. Salvation is very simple. La salvación es muy simple. So you never need to go beyond the very beginning principles. Nunca deberías ir más allá del puro comienzo, de los principios. One true thought can take you beyond this world entirely. Un pensamiento real te puedes liberar completamente de este mundo. And so sometimes we wonder, why are we here if it's so easy to leave? Algunas veces nos preguntamos por qué estamos acá si es tan sencillo salir de acá. And perhaps there's no answer to that. Posiblemente no hay respuesta para eso. But perhaps we're here that we never go home alone. Y de pronto estamos aquí porque nunca nunca regresamos al hogar solos. The Christ is all of us together. El Cristo somos todos nosotros juntos And so we move as one. y nos movemos como uno. But we can experience heaven right here, right now. Y podemos experimentar el cielo aquí y ahora. And as we extend this joy of our discovery to all the world, Y mientras extendemos esta dicha de esos pequeños descubrimientos al mundo, that light will draw everyone back to heaven. esa luz traerá a todos de regreso al cielo. And so the only thing that might interfere with that is the idea that we think there's something wrong with us. Y la única idea que puede interferir en eso es que tenemos la creencia, la idea de que hay algo mal con nosotros. We think that, for instance, I was reading lesson 77, I am entitled to miracles. Y por ejemplo, esto me llegaba mientras leía la lección 77, tengo derecho a los milagros. The reason we need to read that lesson is we don't think we're entitled to miracles. Y la razón por la cual debemos leer esa lección es porque creemos que no tenemos derecho a los milagros. If you thought you were entitled to miracles, you could leave this world today. Si pensaras que tienes derecho a los milagros, podrías dejar este mundo inmediatamente And you would draw all your brothers home with you. y traerías a todos tus hermanos a nuestro hogar So contigo. this is all about just a change of mind, isn't it? Entonces esto únicamente se trata de un cambio de mentalidad. So let's read a couple of paragraphs from this lesson. Entonces leemos un 77. par de párrafos de esta lección 77. So you are entitled to miracles because of what you are. Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres. You will receive miracles because of what God is. Recibirás milagros debido a lo que Dios es. And you will offer miracles because you are one with God. Y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios. Again, how simple is salvation? Una vez más, cuán simple es la salvación. It is merely a statement of your true identity. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. And it is this we will celebrate today. Y esto es lo que celebraremos hoy. Your claim to miracles does not lie in your illusions about yourself. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. It does not depend on any magical powers you have ascribed to yourself or any of the rituals you have devised. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. It is inherent in the truth of what you are. Es inherente a la verdad de lo que eres. It is implicit in what God your Father is. Está implícito en lo que Dios tu Padre es. It was ensured by your creation and guaranteed by the laws of God. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. So this is a course in miracles. Este es un curso de milagros. You should be practicing this every day.
Deberías estar practicándolo cada día. If you ask for help at the beginning of the day, for God to guide your day, Si le pides ayuda al comienzo de tu día a Dios para que guíe tu día, you should be getting ideas about where healing can be applied. deberías estar recibiendo ideas de dónde la sanación se puede aplicar. And sometimes it means going to work, Y a veces eso significa ir a trabajar. or maybe it means your guidance could say, go to visit a friend at a hospital. Y de pronto esa guía, de pronto puede ser, ve y visitas a tu amigo que está en el hospital. But your intention should be, how can I offer miracles today? Pero tu intención debe ser, ¿cómo puedo ofrecer milagros hoy? Every day. Todos los días. And these sentences we just read are very nice. Las frases que recién leímos son muy buenas. It's nice to know you're entitled to miracles. Es bueno saber que tienes derecho a los milagros. But it doesn't mean anything until you experience it. Pero eso no significa nada hasta que no lo experimentas. So what does it feel like to be in a miracle situation? ¿Cómo se siente estar en una situación milagrosa? It's a massive change of mind. Es un cambio de mentalidad grandioso, gigantesco. It's the opening of a new world. Es la apertura a un nuevo mundo. So when you visit a friend in a hospital and a miracle occurs, Y cuando vas a visitar a un amigo que está en el hospital y ocurre un milagro, you're experiencing a brand new world yourself. eres tú mismo quien está experimentando un mundo nuevo. A world without walls or distance. Un mundo sin paredes ni distancias. A world where bodies are no longer important. Un mundo en el que los cuerpos no son importantes. So you're being healed just as much as your brother. Y tú estás siendo sanado tanto como está siendo sanado tu hermano. Before the miracle, you were living in a world of separation and suffering. Antes del milagro, tú estabas viviendo en un mundo de separación y sufrimiento. You're not giving your brother something that's not just as valuable to him as it is to you. No le estás dando nada a tu hermano que no sea tan valioso para él como lo es para ti. We're each of us, that's the one thing we must come to realize in this world. We all need healing. Y esa es una de las cosas que todos debemos darnos cuenta en este mundo. Todos necesitamos sanación. That's all the awakening is. Eso es todo lo que es el gran despertar. The recognition that I need healing. El reconocimiento o reconocer que necesitas sanación. And I'm going to share the light of healing that I may be healed. Y voy a compartir esa luz de sanación para yo ser sanada. It's not a system of setting yourself above anyone else. Y no es ponerte a ti por encima de nadie más. You don't know anything that your brother doesn't know. Tú no sabes nada que tu hermana no sepa ya. So what happens when you go to visit someone and healing is the idea? ¿Y qué pasa cuando vas a visitar a alguien con una idea de sanación? What are you going to do with that person? ¿Qué vas a hacer con esa persona? A very good practice is to simply listen. Una muy buena práctica es simplemente escuchar. You're entering into his mind. Estás entrando en su mente. You can't enter into his mind if you're talking over him. No puedes entrar en su mente si estás hablando sobre lo que habla él. It's all about listening. Todo se trata de la escucha. And just like we read these sentences from A Course in Miracles just now, Tal como recién leímos estas frases del Curso de Milagros. he doesn't need to hear those sentences again.
Él no necesita escuchar esas frases nuevamente. Something new needs to happen. Algo nuevo, algo diferente debe pasar. You don't want to share with him the ideas of A Course in Miracles Tú necesitas compartir con él las ideas de un curso de milagros that you've memorized from past experience. que has memorizado de tus experiencias pasadas. You want to listen. Quieres escuchar. And the Holy Spirit in him is going to tell you something. Y el Espíritu Santo en él te va a decir algo. He's going to tell you something from far beyond A Course in Miracles, the book. Te va a decir algo mucho más allá del libro, un curso de milagros. And maybe you ask the person, how do you feel? Y de pronto le preguntas a la persona cómo se siente. And he'll say, I'm suffering. Y de pronto te dice, estoy sufriendo. And you ask, why is that? Tú le preguntas por qué. And maybe he'll come up with a bunch of justifications. Y seguramente te responderá con un montón de justificaciones. Maybe his work is too stressful. De pronto su trabajo es muy estresante. Or his wife is divorcing him. O su esposa se quiere separar de él. He could have 1,000 justifications. Puede tener miles de justificaciones. You don't need to argue with him about the value of his justifications. No necesitas alegar con él o contradecir sus justificaciones. You can ask him, what you want to look for together is the motivations for why he's thinking the way he is. Y lo que quieren encontrar juntos, que lo está motivando a pensar en la forma que lo está haciendo. And what are those motivations at their deepest level? ¿Y cuáles son esas motivaciones a un nivel mucho más profundo? There is a deep emotional fear. Hay un miedo muy profundo. And that's finally what might get uncovered. Y eso es lo que finalmente va a ser descubierto. And that fear that he might have Y ese miedo que pueda tener él is the same fear that you have in this world that's holding you to this world. es el mismo miedo que tú tienes que te mantiene atado a este mundo. So it's like together you're solving a mystery. Como que juntos están resolviendo un misterio. And it's a mystery that at the beginning, neither of you know the answer to. Y es un misterio que en el comienzo ninguno de ustedes sabe la respuesta. If you've been practicing a spiritual course, Si has estado practicando un curso espiritual, perhaps you know that you're really looking for your invisible helper. te has dado cuenta que de pronto estás buscando por ese ayudante invisible, The Holy Spirit. el Espíritu Santo. But that Holy Spirit is in your brother too. Pero ese Espíritu Santo está también en tu hermano. If you listen to him, that communication will come from him to you. Si lo escuchas, realmente esa comunicación vendrá de él hacia ti. And as you hear the message that will release your fear, Y mientras escuchas ese mensaje que te libera del miedo, he is healed as well. él también está siendo sanado. All these lessons of A Course in Miracles are done in the privacy of your morning meditation. Todas estas cosas en Curso de Milagros se hacen en la práctica privada en tu meditación de cada mañana. Yeah, they're just about looking and seeing your brother differently. Solo se trata de ver a tu hermano diferente. You don't have to instruct him or counsel him or fix him. No le tienes que dar consejos, ayudarlo o arreglarlo. All you need to do is see him differently. Todo lo que tú tienes que hacer es verlo de otra manera.
You don't need to tell him a Course in Miracles concept that he doesn't know. No le tienes que compartir ningún concepto del curso de milagros que él no conoce. You need to hear the Holy Spirit telling you from him something brand new. Necesitas escucharlo a él a través de quien el Espíritu Santo te está diciendo algo novedoso para ti. The Course in Miracles is simply set up to do one thing. El curso de milagros está orquestado para hacer solamente una cosa. That you don't know anything. Saber que tú no sabes nada. So why would you bring in your educated mind to fix your brother? Entonces, ¿para qué vas a traer tu mente tan educada para arreglar a tu hermano? You don't know anything. Tú no sabes nada. And most of what are practicing in the morning with the lesson of the day, En muchos, cuando practicamos esa lección cada mañana, la lección del día, it's about listening, isn't it? se trata simplemente de escuchar, ¿verdad? So if you bring the lesson of the day into the rest of the day after the morning, Y así si traes esa idea de la lección del día durante todo el día, you're continuing to listen continúas en ese estado de escucha for the Holy Spirit to speak to you. para que el Espíritu Santo te hable a ti. You're totally, if you do it right, you're totally dependent on the Holy Spirit. Si lo haces bien, estás dependiendo completamente del Espíritu Santo. You recognize that you need total help. Reconoces que necesitas ayuda completamente. You don't want to add even the tiniest thing to the situation. No quieres agregar ni la más mínima cosa a esa situación. You want to get not partially out of the way, totally out of the way. No te quieres hacer parcialmente a un lado, te quieres hacer totalmente a un lado So the Holy Spirit can work. para que el Espíritu Santo pueda trabajar. If you interfere even a little, nothing is going to happen. Si tú interfieres, así sea en lo más mínimo, no va a pasar nada. And there's so much value to listening also. Y hay tanto valor también en escuchar. You're telling your brother that he has value, Le dices a tu hermano que él también es valioso, that the way his mind works is incredible, que la forma en la que su mente está trabajando es increíble, that you appreciate and respect him totally. que lo aprecias y respetas completamente. And you don't need to say anything to do that. Y no necesitas decir nada para hacer eso. And so in my idea of healing, what you want to do is simply uncover more and more about your brother. Y así, en mi idea de salvación es descubrir cada vez más acerca de tu hermano, To go past his justifications para ir más allá de sus justificaciones and try to listen for the motivations. y tratar de escuchar lo que lo motiva And for the deep knot of an emotional glitch or that's lying at the bottom. y descubrir esa emoción de miedo que lo está sosteniendo profundamente. And he cannot find this by himself. Y él no lo puede encontrar por sí mismo. And the emotional release you're going to find in this situation is something you can't find by yourself either. Y la liberación emocional que vas a encontrar en esta situación es algo que tú tampoco puedes encontrar por ti mismo. And that's the plan of salvation. Y ese es el plan de salvación. We are totally dependent on our brothers. Dependemos completamente de nuestros hermanos. And I'm so happy to hear that the organizers of the retreat in Guadalajara are having all the teachers teach as partners.
Y me encanta escuchar que todos los organizadores de un curso de Milagros Universal y el retiro en Guadalajara nos están convocando a todos, no como maestros, sino como compañeros. And just like healing occurs as an interpersonal activity, Porque la sanación ocurre desde una actividad interpersonal. everything of value occurs as an interpersonal activity. Todo lo valioso ocurre como resultado de una actividad interpersonal. It saves you so much time to teach with a partner. Te ahorra tanto tiempo enseñar con compañeros, con un compañero. Yeah, I was talking with a new friend in Germany that I'll be teaching with. Estaba hablando con un amigo en Alemania con quien estaré enseñando. And the first reaction was, well, we don't need to communicate. We're just going to be spontaneous and in the moment. Y hablábamos de que, ok, ni siquiera necesitamos comunicarnos, necesitamos ser espontáneos en ese momento. And that's true. Y eso es cierto. But it's important to have a relationship. Es importante establecer una relación. In that sense, it's good to get together and plan. Y en ese sentido está bien reunirse y planear. Not so much because that's what you're going to do in the session, No tanto porque eso sea lo que van a hacer durante la sesión, it's to become friends and in a relationship of love before it happens. es como hacerte amigo, establecer una relación de amor con alguien antes de que pase. It's a beautiful thing to communicate Es hermoso comunicar, because when you show up as a partnership in teaching, you're going to be demonstrating something new. porque cuando te presentas en una relación con alguien para enseñar, estás demostrando algo nuevo. You're not going to be standing there as this eloquent speaker. No te vas a parar ahí como este orador elocuente. What's really being communicated is the relationship. Lo que realmente se está comunicando ahí es la relación. I last summer I had an experience teaching with somebody, and we were more closer. We were not in agreement on anything. El verano pasado estuve enseñando igual en compañía de alguien y realmente no nos pudimos poner de acuerdo. We couldn't find a point of communication. No pudimos encontrar un punto de comunicación. And we did an all-day Saturday teaching. Hicimos una sesión de todo un día, un sábado, And it was not good. y no resultó bien. And we said lots of good things. Dijimos muchas cosas bonitas y buenas, And there was light. y había luz. But I was not having a good experience myself. Pero yo no estaba teniendo una buena experiencia. And that's so, it's such a great thing to go through those experiences, though. Y es muy bueno vivir y pasar también a través de esas experiencias, Because then you learn the value of partnership. porque ahí entiendes el valor de esa relación. Like that experience I was talking about, I was not teaching with my wife, Darla. Y en esa experiencia que les cuento, yo no estaba enseñando con mi esposa Darla, But with another friend I've known for 20 years. sino con otro amigo que conocía por más de 20 años. But it's amazing how it wasn't the kind of experience that I would want out of teaching. Pero es increíble cómo realmente no fue una experiencia que yo quisiera que resultara de una enseñanza. Normally it's pure joy, Normalmente es pura dicha, pure light. pura luz. But that's because you're not demonstrating my identity as a body is what the teacher is.
es porque no estás tratando de mostrar tu identidad como un cuerpo. Eso es lo que el maestro es. It's about a relationship is what you're expressing. Es en tu relación que se ve lo que estás expresando. But it's like we're trying to demonstrate something that's invisible. No es porque estamos tratando de mostrar algo que es invisible. The spirit is not really demonstratable in this world. El espíritu no es demostrable en este mundo, But we can demonstrate it in our attitudes, some kind of that something different is happening. pero podemos demostrar con nuestra actitud que algo diferente está pasando. The whole problem of this world is separation. Todo problema en este mundo es la separación. So when you work in partnership together with someone, Entonces, cuando trabajas en una relación en conjunto con alguien, you're teaching that this world has no basis. estás enseñando también que este mundo no tiene ningún cimiento, ninguna base. Separation has no value. La separación no tiene valor. And you have to give to it totally. Y tienes que entregarte completamente. And there's a very good section in the course called, and I think it's in chapter 26, called The Immediacy of Salvation. Y hay una parte del curso, que creo que es el capítulo 27, que es como la inmediatez de la salvación. And it talks about the reason why salvation is not immediate. Y habla de por qué la salvación no es inmediata. Or the reason you don't see the miracle right this moment O por qué no es el milagro en este preciso momento. is because you're holding a little bit back from your yeah. Es porque te estás conteniendo un poco. You're not fully giving into the relationship. Es porque no te estás entregando completamente a esa relación. Because you're afraid that if you join your brother, you'll lose everything of value. Porque crees que cuando te unes completamente a tu hermano, te estás perdiendo valor. And that's why teaching with partners, you're teaching that total joining is not fearful. Es por eso que cuando enseñas con un hermano, estás enseñando también que la unión total no da miedo. You can't teach that by yourself. No puedes enseñar eso por ti mismo o tú solo. Because you're not of yourself or by yourself. Porque tú no estás solo. You're joined with everything around you. Siempre estás unido con todo a tu alrededor. And you can say all the perfect words in the world. Y puedes decir las palabras perfectas en el mundo. But if you're not demonstrating joining, nothing's happening. Pero si no demuestras esa unión, no está pasando nada. I'm really thinking about this morning. Y estaba pensando en eso esta mañana. Because Darla really felt like she had to get ready for the trip we're taking tomorrow. Porque Darla pensaba que ella debía alistarse para el viaje que tendremos mañana. And everyone has to make their own decisions about what they decide. Y cada uno debe tomar sus propias decisiones. So it's okay. Y está bien. But yeah, it makes me think about the immense value of our union with each other. Y esto me hace pensar en el valor de la unión con el otro. And so that union can occur with all of us together as well. Y esa unión puede ocurrir con todos nosotros también. So you have to be spontaneous and use what's given you. Y tienes que ser espontáneo y usar lo que te está siendo dado. So I'm joining in a partnership with Catalina and Elixa, my friend. Everyone else here I'm actually joining with. Y así nos estamos uniendo con Catalina, con Elixa y con cada uno.
And I'm really optimistic and happy about this idea of the retreat in Guadalajara. Y estoy muy feliz y optimista respecto a esta idea del retiro en Guadalajara. I think something new is going to start happening. Creo que algo nuevo va a comenzar a pasar. And part of it is, it may sound like it's just a form to have partners as teachers. Puede parecer que es solo una forma de tener como compañeros, como maestros. But I know from teaching with Darla that something very unusual is possible when this happens. Pero sé desde el haber enseñado junto con Darla que esto es posible. And if everyone does it, Y si then todos lo hacemos, an awakening can occur on a totally different level. nuestro despertar puede ocurrir en un diferente nivel. For thousands of years, there have been single teachers leading spiritual movements. Por miles de años ha habido maestros individuos, guiando grupos, ideas y caminos espirituales. And very little has happened in thousands of years. Y muy poco ha pasado en estos miles de años. And some people think that Jesus was one of these individual teachers. Y muchos piensan que Jesús era uno de estos maestros individuales, But he wasn't an individual teacher. pero él no era un maestro individual. He didn't begin to teach until he had 12 disciples. Él no comenzó enseñando hasta que tuviera 12 discípulos. And he had them teaching right away. Y los puso a enseñar inmediatamente. He sent them out 2 by 2 to the neighboring towns. Y los envió de a 2 en 2 a las ciudades cercanas. They didn't need to stay in some kind of school for 5 years. No necesitaron estar en ninguna escuela por 5 años To training to be teachers. para ser entrenados para ser maestros. As soon as they understood and experienced the light, they became teachers. Tan pronto como ellos vivieron y experimentaron la luz, se convirtieron en maestros. So when Jesus began to teach, he was teaching in a new way. Y así cuando Jesús comenzó a enseñar, él estaba enseñando en una nueva forma, de una nueva manera. He was teaching in a consortium of teachers. Estaba enseñando como en un consorcio de maestros. Yeah, and that is what the kingdom of heaven is. Y eso es lo que es el reino de los cielos. The kingdom of heaven is not an idea of certain teachers are very good and other teachers are not so good. Y el reino de los cielos no es como que hay unos maestros que son buenos y otros no tan buenos. And Jesus chose 12 disciples who were very ordinary men. Y Jesús eligió 12 discípulos que eran hombres muy ordinarios. They weren't the educated people of Israel. No eran los más educados de Israel, None of them. ninguno de ellos. They were fishermen. Eran pescadores. That it's not about how eloquent you are. Y no se trata de lo elocuente que eres. And even in the dark days after Jesus was crucified, Incluso en los días oscuros después de la crucifixión de Jesús, these 12 men began a movement that changed the world. estos 12 comenzaron un movimiento que cambió el mundo. And now it's time for that to come alive again. Y ahora es momento para que eso se reviva. And an equal part of extending the kingdom Y una igual parte de los que están extendiendo el reino is healing. es para la sanación. It's not just preaching. No es simplemente orar o dar discursos. Each of us can begin to take our part as healers that we find our mission every day. Así que cada uno debe tomar su lugar como sanador cada día.
Yeah, the disciples all were healers. Los discípulos todos eran sanadores. And I really believed also that there were 12 women 12 women disciples as well. Y yo creo que también había 12 mujeres enseñando. And that particular part of the teaching got lost. Y esa parte de la enseñanza se perdió. I don't think the Apostle Paul understood that. Y no creo que el apóstol Pablo entendiera eso. So he compromised with the patriarchal culture of his time. Y así que se comprometió con la parte patriarcal de su cultura en esa época. So when I say the 12 disciples, I'm not really talking about some idea of sexual, physical nature. Y así que cuando habla de los 12 discípulos, no estoy hablando de ninguna naturaleza de género, But it was a partnership. pero sí que era una comunión. And so Comunidad. when we understand that idea now in the 21st century, Y ahora cuando entendemos esa idea en el siglo XXI, it's going to allow us to extend the kingdom of heaven in a new way. nos va a permitir extender el reino de los cielos de una nueva forma. And this idea of a partnership is of working in union. Y esta idea de compañerismo se It's the da same- cuando trabajamos en unión. Thank you. It's the same idea as what you're going to do when you heal someone. Es la misma idea que se comparte cuando sanas a alguien. You move from being two separate individuals Te mueves de ser dos individuos separados and you become one. y se convierten en uno. And that's a very scary thing. Y eso es algo que da mucho miedo. It's uncomfortable to be responsible to your brother. Es incómodo ser responsable a tu hermano. It's interesting that that's how the Course says it. Es interesante porque así es que el curso lo dice. You're not responsible for your brother, No eres responsable por tu hermano, but you're responsible to your brother eres responsable hacia él, for his awakening, por su despertar, because that's your awakening. porque es tu propio despertar. So we have the beginning now, Y así estamos al comienzo and it's starting in Guadalajara y comenzaremos en Guadalajara because it's a partnership of union. porque es una compañía, una unión. That's never happened before. Nunca ha pasado anteriormente. The Catholic Church doesn't understand it. La Iglesia Católica no lo entiende. And what happens when you teach by yourself? ¿Y qué pasa cuando enseñas por ti sola? Besides the problems of being a priest, Además de los problemas de ser un sacerdote. well, besides the fact that you're not teaching anything, Y además del hecho de que realmente no estás enseñando nada, you're getting in a lot of trouble. te estás metiendo en muchos problemas. So having a partner keeps you out of lots of trouble. Y así tener un compañero te mantiene lejos de varios problemas. But far beyond that, Pero más allá de eso, the partnership allows you to teach the invisible relationship between you. ese compañerismo, esa relación, te ayuda a enseñar esa parte invisible, The light that the audience will feel la luz que la audiencia siente, is from the Holy Spirit between you. es del Espíritu Santo que está entre ustedes. It's in you, but it's everywhere. Está en ti, pero está en todo lado. It's not located anywhere. No está ubicada en ningún lugar específico. Sometimes when we say it's in me, when we say the Holy Spirit is in me, Cuando digo que está en mí, que el Espíritu Santo está en mí, the problem is sometimes we think that means it's inside my body. el problema es que a veces
creemos que es que está dentro de mi cuerpo, but you're not a body. pero no eres un cuerpo. So how do you, it's not so easy to teach it, is it? Por eso es que no es tan fácil de enseñarlo, ¿cierto? And maybe we're getting close to the end of our time, but maybe one more thing, one more little idea that is going to, it's from chapter 27, right after I mentioned that the immediacy of salvation is a very good thing to read in chapter 26. Y aunque ya estamos llegando al final, quería compartir algo más respecto al capítulo 26, donde habla de la inmediatez de la salvación. And then the beginning of chapter 27, Y el comienzo del capítulo 27, it talks about how you have to start demonstrating that you're not a body. dice la importancia de saber y enseñar que no eres un cuerpo. Because how do you do that? Porque ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces eso? And it talks about why do you find pleasure in temporary things? Porque te habla de cómo y dónde encuentras placer en las cosas temporales. And so, yeah, think about all the ways that you find pleasure in things that aren't going to last. Piensa en todas las veces que tratas de buscar placer en cosas que realmente no van a durar. That's your dedication to your body. Esa es la dedicación al cuerpo. And if that's how you live your life, Y si así es como vives tu vida, addicted to temporary pleasures, en adicción a esos placeres temporales, are you really how can you teach that there is no such thing as a body? ¿cómo puedes enseñar que no hay una cosa que se llame cuerpo, que el cuerpo no existe? Yeah, that's a big challenge. Es un gran reto. And I don't think I'm any further along in this than you are. Y no creo que esté mucho más avanzada en esto que ustedes. Awakening is about beginning to be aware of what's going on around you in your life. Y el despertar es comenzar a darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor en tu vida. Are you demonstrating that you're a body because of the little temporary pleasures you enjoy? ¿Estás demostrando que eres un cuerpo por el disfrute de esos pequeños placeres temporales? And Jesus says it many times in the Course, there are no pleasures in this world. Y Jesús lo dice muchas veces en el curso, no hay placer en este mundo. That's what we need each other very much. Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros tanto. To experience the alternative. Para experimentar esa alternativa. The joy of the invisible beyond this world. La dicha de lo invisible más allá de este mundo. The joy of our love for each other. La dicha del amor por el otro. And the bodies, if there's ever a problem, it's because bodies have come into the situation. Si hay algún problema, es porque los cuerpos están involucrados en esa situación. And sometimes we think, oh, well, it won't hurt to just do this little thing and relax and be happy for a moment. Y a veces creemos, ok, no pasa nada, está bien que haga esto y me relaje por un momento. But we're waking up now. Pero ahora estamos despertando. We're becoming aware of what's helpful and what's not helpful. Nos estamos dando cuenta de lo que nos es de ayuda y lo que no. Our dependence on our brothers is what's helpful. Nuestra dependencia en nuestros hermanos es lo que nos es de ayuda. And the more we work together, Y entre más trabajemos juntos, the more joy there is. mayor dicha tenemos. But there's one more step, one last step we need to take. It's a joy with a true purpose. Hay un paso más allá que tenemos que dar. It's Yes. not just any kind of joy.
es esa dicha de unirnos con un verdadero propósito. Eso no es cualquier dicha. Okay. Well, I'm so glad that all of you have joined us here today. Ok, muchas gracias y me encanta que todos se hayan unido acá hoy. I really believe this is the beginning of something really amazing that's going to start happening. Realmente creo que este es el comienzo de algo increíble que va a comenzar a suceder. And we're no longer afraid of coming together Y ya no tendremos miedo a unirnos on every level, en todo nivel, in healing, teaching, everything we do. We need to find more ways to do it together. en sanación, en enseñanza, en todo lo que hagamos necesitamos encontrar más formas de hacerlo juntos. Because our awakening is all of us rising up together. Porque nuestro despertar es todos juntos, elevándonos juntos. So thank you for coming today. Así que gracias por venir hoy. And I'm very excited and happy to see all of you. Estoy muy emocionado y feliz de verlos a todos. I can feel the light and expanding and increasing as we listen to these true ideas from A Course in Miracles. Puedo sentir la luz y el amor expandiéndose mientras vamos escuchando todas estas ideas que vienen del Curso de Milagros. So I know we'll see each other soon, and I hope to experience your awakening as we hear about you in Guadalajara. I know some of the people in Colombia are coming to Guadalajara, so I'm very excited to talk to everyone and find out how things are going. And I think that Guadalajara is going to be very amazing too. Someone I've been talking to said there's 15 Course in Miracles groups in Guadalajara, and they've contacted each one of them. Wow. Entonces estoy muy feliz de que nos vayamos a encontrar, a reconocer en Guadalajara, a enseñar juntos. Y me han dicho que mucha gente de Colombia va a Guadalajara también. Estoy muy feliz de verlos, abrazarlos allá. Y he escuchado también que hay más de 50 cursos de un curso de milagros en Guadalajara y que los han contactado y demás. And teachers are coming from Mexico City. Y hay maestros que van desde Ciudad de México. So everything is going to start working at a higher pitch. Así que todo va a empezar a trabajar en un nivel muy superior. They're going to feel and experience a new level of light. Así que vamos a sentir, experimentar un nuevo nivel de luz. Because the true teachings of Jesus are beginning to be expressed. Porque las verdaderas y nuevas enseñanzas de Jesús se van a expresar. So thank you for coming today. I'm very grateful to be here. So thank you. Sí, gracias por venir acá. Estoy muy agradecido de que hayan venido acá y de estar acá. So we'll turn it over to Madeline and Uncursodemilagros Universal. Gracias. Así que volvemos a Madeleine. Gracias a un curso de Milagros Universal y a todos los que nos acompañan. Thank you, Alden. Lots Yes, of thank love you, and Catalina. blessings. Gracias, It's an Catalina. honor for me. Love and blessings for Darla too. Sí, Thank you. gracias. Made, todo tuyo. Gratitud. Gracias. Gracias. Solo puedo decirte gracias, Alden, por el mensaje que trajiste tan claro para mi mente. Y nos vemos en Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara y muchas gracias de corazón. Gracias. So I can just say thank you. And I can't be grateful enough for your words, for your light and the blessings. And we are so honored to see you in Guadalajara. Thank you, thank you, thank Sí, you. gracias. Gracias, Cata, por tu traducción. Mil gracias, de verdad. Sin la traducción, ¿cómo sería esto para mí que no entiende ni 5 del inglés? Así que gracias. A ti, Lina, amada, gracias por acompañar en el soporte técnico y a todos los que se unieron por nuestro canal de YouTube y a los que están aquí en Zoom, mil gracias. También a los hermanitos que están por YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y den la campanita y estén ahí
conectados a cada enseñanza y a cada video que hay allí en este canal que puede servirle a tu mente en ese momento que necesitas encontrar alivio o sanación para ella. Los invito también esta noche a otra sección que tendremos con dos hermanitos y hermanos poderosos de la casa. Con nosotros estará Dinora López y Oscar Vargas. Ellos nos traen el tema confiaré y no miraré allí porque sé que esas imágenes no son verdad. Y mañana la lección del día y nuestra sección de las 10 de la mañana. Nos quedamos un instante más con un poquito de música y bueno, sigamos viviendo de estos momentos de despertar.